En la industria es de gran interés para los investigadores comparar diferentes opciones para determinar si hay alguna más favorable que otra. Por ejemplo, si queremos cultivar un determinado tipo de planta, podría ser de interés probar diferentes fertilizantes para evaluar si alguno de ellos da un mejor resultado. Si vamos a efectuar un proceso de secado, podría interesarnos determinar si el tamaño de partícula afecta el porcentaje de humedad final. Podríamos investigar cómo varía la viscosidad a diferentes temperaturas, o cómo varía el punto de burbuja de una mezcla binaria, variando las composiciones. Existen diversidad de situaciones en las cuales es de interés comparar diferentes alternativas. Para hacer esto existen una gran variedad de pruebas estadísticas. La selección de una u otra dependerá de las características de nuestros datos. En este video comentaremos la prueba estadística llamada análisis de varianza, ANDEVA por sus siglas en español o ANOVA por sus siglas en inglés. El análisis de varianza es una prueba que determina si existe diferencia significativa entre medias poblacionales de diferentes grupos de datos, para lo cual analiza las varianzas muestrales. La prueba estadística en sí utiliza la distribución F para sus cálculos. Supongamos que tenemos aceite de girasol y queremos determinar si la temperatura afecta su viscosidad o si no la afecta. Para ello medimos la viscosidad del aceite de girasol a 4 temperaturas diferentes. Dicho de otra manera, tenemos un factor, que es la temperatura, y 4 niveles, que en este caso también serían 4 tratamientos. Pero hacemos varias mediciones a la misma temperatura. Entonces vamos a tener diferentes grupos. El grupo de datos a la temperatura de 15, el grupo de datos a la temperatura de 25, el grupo de datos a la temperatura de 35 y el grupo de datos a la temperatura de 45. Para cada grupo de datos vamos a obtener una media muestral. Nosotros podríamos comparar estos 4 datos y a simple vista ver si hay o no una diferencia. Pero esta forma de evaluar los datos no es confiable, porque la media muestral no necesariamente es la media poblacional. Podría ser que lo que para nosotros fue una media muestral sea un dato alejado de la media poblacional, y que la media poblacional realmente sea muy cercana a la media poblacional de otra temperatura. Además, no solamente tenemos que tomar en cuenta que la media poblacional no es la media muestral, sino también si su variabilidad es alta o es baja, lo cual lo medimos con la varianza y la desviación estándar. Aquí es donde entra en juego entonces el análisis de varianza, que nos permite determinar si entre las 4 medias poblacionales, no muestrales sino poblacionales, realmente existe una diferencia significativa. La hipótesis nula del análisis de varianza ya es un enunciado establecido, el cual nos dice que las medias poblacionales son iguales entre sí y se representa de la siguiente manera. Por otra parte, la hipótesis alternativa plantea que por lo menos una de las medias es diferente al resto. Para poder realizar ANOVA tenemos que cumplir con ciertas características, entre las cuales están: nuestros datos tienen que comportarse con una distribución de probabilidad normal o aproximadamente normal. Los datos deben presentar homocedasticidad. Esto quiere decir que las varianzas sean iguales. Para este punto, el especialista George Box demostró que las varianzas pueden diferir de forma que la varianza mayor no sobrepase 9 veces el tamaño de la varianza más pequeña. Si esto se cumple, el análisis de varianza todavía resulta una prueba confiable. De lo contrario, es mejor utilizar otra.
Otro requisito que debemos cumplir es que las muestras deben ser independientes entre sí. ANOVA solamente nos va a indicar si existe o no alguna diferencia entre las medias, pero no nos va a indicar cuál es la media diferente o si hay varias diferentes. Por ejemplo, en este caso que tenemos 4 medias poblacionales, podría ser que una sea diferente de las otras 3, o que 2 sean diferentes de las otras 2, o que las 4 sean diferentes entre sí. Eso lo tenemos que determinar con pruebas complementarias.